Historia de la hipnosis. La hipnosis siempre ha estado presente en la humanidad, definida como hipnosis a partir del siglo XIX por Cuño británico, anteriormente denominada mesmerismo en Francia y anterior a esto magnetismo animal en Alemania. Antes de todo esto, la hipnosis estaba como elemento de sugestión, siempre ostentado por las personas que tenían el poder, magos, sacerdotes, sanadores, curanderos, gobernantes. Nos adentramos en la época precientífica de la hipnosis, siglo XVIII. Mesmer fue el descubridor de una espectacular manera de curar enfermedades basada en la sugestión. La forma de trabajar de Mesmer partía de la base de que él era capaz de acumular una porción de fluido universal y de transmitirlo a sus semejantes. La Academia de Medicina rechazó sus técnicas. A pesar de sus evidentes falacias, su método fue un indiscutible precursor de futuras investigaciones y aplicaciones en el campo de la medicina psicosomática. El Marqués de Puysegur era discípulo de Mesmer. Desarrolló una teoría partiendo de la idea de dar mayor importancia a la voluntad del terapeuta sobre el enfermo. Sus trabajos se centraron en un estado peculiar del sueño al que él llamó sonambulismo. En ese estado de sonambulismo magnético se diagnosticaban las enfermedades y muchos de los enfermos predecían el curso y término del tratamiento. Faria no aceptaba la concepción de Mesmer sobre el magnetismo animal y desechó el valor de los fluidos. Por lo tanto, explicó estos fenómenos como efectos provocados por causas psíquicas y no como consecuencia de un fluido magnético. Puede ser considerado como el precursor de la moderna técnica hipnótica. Proclamó la naturaleza subjetiva de los fenómenos magnéticos a la que adjudicó la causa del sueño lúcido, la hipnosis. En 1843, James Brett empezó a investigar el poder del subconsciente. Pedía a sus colaboradores que mirasen a un objeto brillante situado entre 20 y 35 centímetros hasta que entraban en lo que él denominaba un sueño nervioso. Estas personas fueron capaces de filtrar ciertos tipos de experiencias a través de una atención muy concentrada y selectiva. Es un estado de la mente en el que la gente es, por así decirlo, hipersugestionable, es decir, que es especialmente sensible a ideas y sugerencias. Brett llamó a este estado mental hipnosis. El concepto de inconsciente no existía aún en la época de Brett, por tanto se las ingenió para denominar de alguna manera a lo que él veía que sucedía, y se le ocurrió llamarlo conciencia dual de la mente. Más tarde, un médico francés llamado Liebold se entusiasma con lo que escucha respecto al trabajo de Brett y decide aplicarlo en su consultorio. Hasta entonces nadie había escuchado la palabra hipnotismo y por eso, para que sus pacientes se fuesen familiarizando, les dice lo siguiente: si deseas que te trate con drogas lo haré, pero tendrás que pagarme como antes. Sin embargo, si me permites que te hipnotice, lo hago gratis. Obviamente, Liebold no tardó mucho en popularizar la hipnosis. Liebold siempre defiende que el hipnotismo es un proceso psicológico y lo bautiza como sugerencia verbal. Además asegura que la concentración es la base del estado hipnótico. Liebold recibe en su consulta a un médico llamado Bernheim que le manifiesta su escepticismo profundo hacia los métodos hipnóticos. Se presenta aquejado de una ciática y Liebold, a pesar de todo, accede a su tratamiento. Bernheim empieza a recuperarse y a depositar su confianza en Liebold. A partir de este momento la suerte de Liebold cambia y Bernheim empieza a convertirse en un introductor prácticamente oficial de la hipnosis en Francia. Posteriormente la historia se repite de nuevo y en este caso es Bernheim quien recibe la visita de Auguste Forel y de Albert Moll. Sin embargo, la visita más importante estaba por llegar. Se trataba de Sigmund Freud. En España llega influencia tanto de Liebold como de Charcot, y ambos despiertan la curiosidad del catedrático Santiago Ramón y Cajal, quien sigue más bien los pasos de Charcot. Freud pensaba que lo que él hacía no era hipnosis, puesto que podían recordar lo que había pasado. Intenta evitar la resistencia de sus pacientes a evocar el recuerdo traumático imitando a Liebold, con la mano en la frente. Pronto sofistica el procedimiento, piensa que no hace falta tocarle, y así nace la libre asociación, que no solo no era libre, sino que estaba dirigida por el terapeuta. A Freud se le acusa de violar el principio de falsabilidad y acaba dejando la hipnosis a un lado. Es entonces cuando nace su método, el psicoanálisis, que ayuda a un dogmatismo absoluto, y logró que la hipnosis quedase olvidada durante unas décadas. Charcot, antes de morir, elige a un continuador de su teoría, a Jallet. Este participa en el primer Congreso Internacional de Hipnotismo celebrado en París. Estudia los orígenes traumáticos y la naturaleza de los trastornos posteriores que desencadenaba.
Este es considerado padre compartido de la revisión de la hipnosis junto con Breuer. Continuando con Francia, sale Alfred Binet, quien piensa que puede controlar los síntomas y las sensaciones de un sujeto hipnotizado mediante los movimientos de un imán. Pero se descubre más adelante que los resultados de Binet se debían a la sugestión, y este acaba reconociendo su error y abandona el hipnotismo. Son los inicios del siglo XX y la hipnosis se extiende rápidamente por toda Europa. Moll difundió e hizo aumentar la popularidad de la hipnosis en Alemania. Se llevaron a cabo una serie de congresos durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y se crean también asociaciones. Hablando de Suiza, Forel, director del Hospital Psiquiátrico Burgosy, con su vuelta a Zurich, no solo usa la hipnosis con los pacientes, sino también con el personal de atención. Hipnotiza a las enfermeras, de manera que puedan descansar fuera de las habitaciones plácidamente, sin que los gritos y demás ruido de los pacientes las moleste durante sus turnos de noche. Forel lo que hace es que les da la instrucción de que si escuchaban algo inusual, se despertaran de inmediato. También funcionaba el sistema que Forel se vio obligado a viajar por toda Europa, ya que muchos directores de hospitales psiquiátricos querían llevar a cabo su método. El resto de técnicas que utilizaba las publicó más tarde en su libro Hipnotismo o Sugerencias Psicoterapia de 1906. Sus peores temores tras publicar en su libro Cómo llevar a cabo sus técnicas se hacen realidad en agosto de 1920, cuando presencia cómo Hitler empieza a utilizar su método para incitar al odio racial. Desde entonces, Forel mantuvo un mutismo absoluto. En esta época ya empieza a diferenciarse de una manera más o menos clara la sugestión de la hipnosis. James McBarwin, en 1894, publica un artículo en la revista Psychological Review, llamado Personalidad y Sugestión, en el cual empieza a definir su diferenciación. Finalmente, acaba consolidándose esta diferenciación con el psiquiatra ucraniano Boris Cyrus, alumno de James. En el libro de la Psicología de la Sugestión, afirma de una forma rotunda que la sugestión no hipnótica es en realidad una cuestión que hay que afrontar con absoluto realismo, y que por el hecho de no estar operando en el marco de la hipnosis, esto no significa que tenga que ser menos eficiente. En Francia, durante la Primera Guerra Mundial, un alumno de Lebow, Émile Coué, se le ocurrió darle al enfermo de neurosis de guerra un fármaco falso, un placebo, y observar si se producía alguna recuperación con respecto a los fármacos reales. Los pacientes se recuperaban igual o hasta mejor con el placebo que con los fármacos reales. Solo bastaba con que el paciente creyera que el fármaco era eficaz. Al final, comenzaron a recuperarse. En realidad, lo que Coué le daba la mayoría de las veces era agua con azúcar. A esta reacción la denomina autosugestión y acuña la famosa frase de que toda sugestión es en realidad una autosugestión. Pone este término como el comienzo de la autosugestión consciente, pero los efectos de la sugestión y de la autosugestión pueden ser tan beneficiosos como perjudiciales. Coué consideraba que la curación era consecuencia de la imaginación con sugerencias positivas, por lo que desarrolló 3 leyes de la sugestión: la ley de atención sostenida, la ley del esfuerzo invertido y la ley de fuerza dominante. James McBarwin fue el introductor de la hipnosis en Estados Unidos. Sus teorías explican los procesos del desarrollo del adulto y cómo se constituye su mente adulta. William James hace hincapié en el yo en la vida consciente y reconoce la complejidad de la hipnosis como un proceso interpersonal. Concluyen que la autoestima de las personas es igual a los éxitos divididos por las pretensiones, de manera que la autoestima mejoraría, tanto mejorando sus éxitos como restringiendo sus intentos. Arrebatan las teorías de la hipnosis a Europa. Surge el conductismo en la psicología rusa y aparece una nueva forma de hacer psicología y de hacer hipnosis. Todo lo que se implanta en la psicología lo asume inmediatamente después la hipnosis. La hipnosis comienza a utilizar únicamente la técnica de carácter psicoterapéutico tras un periodo de ensayo fuera de la hipnosis, esto es, en psicoterapia, con lo que la hipnosis con fines clínicos solo utiliza técnicas validadas por el conocimiento científico. La parte negativa es que su utilización corresponde únicamente a psicólogos o en su defecto a psiquiatras clínicos, pero nadie está autorizado a realizar ni este ni ningún tipo de psicoterapia. La hipnosis es un método que posibilita alterar la conciencia para dejarla sumida en un estado de duermevela. Mantiene siempre el control de tu cuerpo y mente. Cuando vuelves a la realidad, lo recuerdas todo. Desde 1996, varios centros médicos aplican la hipnosis como complemento de las terapias que combaten el dolor.
En España, el uso de la hipnosis clínica ha aumentado alrededor del 300% durante los últimos 8 años. Se trata de una cifra espectacular si reparamos en que partíamos de cero. En otros países, Estados Unidos, Alemania, Japón y Gran Bretaña, su práctica está extendida dentro de la sanidad pública. Sin ir más lejos, a principios del 2009, la reina Fabiola de Bélgica, de 80 años, fue operada de tiroides mediante hipnosis en el hospital de Lieja. Optaron por esta técnica porque provoca en el organismo un impacto menos agresivo que la anestesia general. Existe un método psicoterapéutico eficaz en los trastornos por estrés postraumático, que combinado con la hipnosis libera emociones congeladas en la memoria. También es muy eficaz contra otros de los grandes males de nuestros días, explica Reyes Arcos. La hipnosis genera un estado en el que concentras tanto tu atención que entras en trance. Esto potencia la relajación, por lo que se emplea eficazmente contra la ansiedad y el estrés, pero también puede fortalecer tu estado de ánimo si te sientes deprimido. Un dato para la reflexión. El año pasado se vendieron 7 millones de cajas de Trankimazin, fármaco contra la ansiedad. La hipnosis solucionaría en buena medida este problema. Sin embargo, para poder tomarla todo lo en serio que se merece, hay que desterrar farsantes. Varios terapeutas han hecho gala de sus habilidades, ¿verdad o mentira? Mírame. Manzana jugosa. Te la comes a grande mordisco. 1, 2, 3. ¡Qué rica está la manzana! ¡Saboréala! Te encanta muchísimo. ¡Qué buena! A lo mejor quiere tu compañero. Dale un poquito, a lo mejor si quiere manzana. No, así... Está riquísima. ¡Qué buena! ¿Pero qué es la hipnosis? Cuando se utilizan las técnicas y los métodos para llegar a la hipnosis, cambiamos nuestro estado de conciencia, totalmente. Entonces, ¿se puede considerar la hipnosis como algo paranormal? No. O sea, es una técnica para llevar a la persona a un estado alterado de conciencia.